¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D, como cada jueves aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también con los siguientes auspiciantes que nos acompañan. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Presumimos el objetivo de tratar de analizar lo que está ocurriendo en estos días, en esta época. A veces, ya ahora, casi en los últimos tiempos, largos, años, lustros, décadas, si querés, nos cuesta un poco explicarnos qué es lo que estamos viviendo, ¿no? En presente continuo, ¿no? El otro día le explicaba a mi hija en inglés el presente continuo. Bueno, el presente continuo de Argentina es justamente bastante complejo de poder explicar. Y como yo no entiendo mucho de economía, me dice acá Gastón Triaca, nuestro sonidista, además técnico y compañero aquí del canal de la universidad, habría que preguntar a algún especialista. Y eso vamos a hacer, porque yo creo que hay una parte de la historia, una parte de esta cuestión que estamos viviendo que ni siquiera el propio gobierno tiene claro. Es decir, está analizando algunas variables para ver cómo seguir adelante. Pero mientras tanto los argentinos estamos como en esa caverna platónica mirando las sombras que nos hacen los guardias con el fuego, digamos, ¿no? Y o estaremos del lado de salir de esta caverna y entender un poco más de lo que está ocurriendo. No sabemos, la verdad. Y eso es el motivo de esta cuestión que nos falta de información para poder entender justamente las cuestiones que son necesarias en materia económica. Como no entiendo de economía, diría Gastón, le vamos a preguntar a un especialista. Así que quédense que después de la pausa llega Ricardo Panza y le vamos a preguntar sobre qué está pasando con la economía argentina. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Bueno, y como decíamos recién, ¿no? A veces cuesta actualizarse y ayornarse en torno a todo lo que va ocurriendo. Van ocurriendo como muchas cosas al mismo tiempo. Y a veces entre la información que falta, yo creo que falta información. Yo creo que hay una parte de la historia que sigue estando encauzada bajo algunos lineamientos que no son tan públicos. Creo que hay una especulación, pero incluso no públicos así a nivel masivo, que lo entendamos personas que no sabemos de las cuestiones económicas y demás, sino me refiero a que hay una parte de la información que queda ahí por fuera de lo que realmente conocemos por una cuestión interna, ¿no? Incluso del propio gobierno, de especular con algunas situaciones y algunos escenarios posibles y algunas fechas posibles. Un escenario hipotético que evidencia o que certifica lo que decía en el comienzo de mucha especulación y poco conocimiento real, quizás por el mismo temblor que estamos atravesando, y por eso molestamos cada tanto a alguien que sabe mucho, es contador, es economista, es además docente de la universidad, y además es muy generoso con nosotros, que siempre nos permite tener este ayornamiento, tratar de entender un poco de lo que está ocurriendo en una Argentina que deberíamos tener un programa por semana con Ricardo Panza, quien está en línea. Ricardo, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos y un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, Ricardo, complicadísimo te lo dejamos todo vos casi prácticamente. Vamos a ir de lo macro, o sea, del análisis general a después ir desglosando algunas cuestiones que me parece que son importantes, por lo menos por estas horas, te diría, ya ni por estos días, por estas horas. Pero digo, en el análisis general, ¿cómo estás viendo el rumbo que ha tomado el gobierno de Milei ya con unos cuantos meses? No sé si muchos, pero por lo menos parece una eternidad, ¿no? Pero 4 meses por lo menos que permiten tener un panorama, casi 5, más completo de lo que iba a ser. ¿Cómo estás viendo el gobierno de Milei en cuanto a su gestión en el ámbito económico, por supuesto? Primero me gustaría hacer una descripción del escenario o del telón de la obra de teatro que estamos viendo, ¿no? Lo digo figurativamente, ¿no? Y respetuosamente. Me parece que las noticias de corto plazo, que son muchísimas, están tapando el rumbo del largo plazo. Y además tenemos un gobierno que ha adoptado o tiene un estilo comunicativo particular y distinto. Es como que apela a dejar trascender ciertas cosas
difundidas por ahí por actores de menor cuantía o eventualmente ignotos, usa mucho más redes sociales que otros y usa muy poco anuncio público, con lo cual uno tiene que inferir, digamos, cómo va la cosa en función de cómo ve la cuestión, pero con una actitud de largo plazo y no de corto plazo. Si tengo que describir cómo va en el largo plazo, la gestión macro la podría definir como muy exitosa si el objetivo que se ha planteado es pura y exclusivamente reducir la tasa de inflación. No me guío tanto yo por la inflación minorista, porque la inflación minorista está un poco contaminada en el buen sentido, por el hecho de que solamente un 70% de los precios son aquellos que se miden mes a mes, mientras que hay un 30% que se distribuye entre productos estacionales que a veces aumentan mucho, como el servicio educativo. Por ejemplo, el mes que pasó la educación aumentó casi un 53%, claro, no venía aumentando desde noviembre del año pasado. Y eventualmente precios regulados, como las tarifas energéticas, el combustible, que evidentemente están sintiendo el impacto, digamos, de un movimiento de precios que va a ir por encima de la inflación hasta que se adecue, de acuerdo al criterio del gobierno, los precios relativos. Por eso me gusta más guiarme por precios que no están sometidos a este tipo de control o de perturbación como los precios mayoristas. Tendría que decirte que los precios mayoristas vienen a pique de una inflación que en diciembre fue del 54%, caímos en marzo a una que es del 5,4%. O sea, es literalmente un 90% menos. Literalmente, y sacadas las cuentas como corresponde, un 90% menos. Esto augura un buen panorama macro. En cuanto a la parte micro, me parece que no empezó todavía. Está claro, estamos en la etapa, como digo yo metafóricamente, de acomodar los autitos en la carrera y ponerlos para que arranquen, digamos, una carrera en condiciones de mejor igualdad, pero algunos precios acomodados hacia arriba y otros precios acomodados hacia abajo, lo que eso está implicando de alguna manera algunos cambios medios drásticos en el presupuesto o en el bolsillo de la gente, que va a empezar a experimentar que algunas cosas suben más de la cuenta y otras cosas suben menos de la cuenta o eventualmente bajan. Por supuesto que las que suben más rápido y suben por el ascensor, y las que bajan a la retranca o sin ganas, digamos, pero lentamente, calculo que en 4 o 5 meses estos precios relativos van a quedar completamente acomodados. Estamos asistiendo ahora a lo que muchos malinterpretan como un cambio o como un viraje sobre la marcha del gobierno, por ejemplo, con la imposición de una reversión a los precios de las prepagas que han ocasionado tanto ruido. Tenemos que recordar que entre las facultades de los gobiernos, por más liberales que sean, existe la de proteger a la población de aquellos abusos que impliquen de alguna manera alejarse de lo que sería un precio competitivo de mercado. Ahora quiero hablar de eso, Ricardo. Quiero ver si el mercado en un momento se autorregula, si el Estado en definitiva termina interviniendo. Toda una novedad en el caso Milei, digamos, ¿no? O en el gobierno de Milei y su libertad y viva la libertad, carajo y demás. Digo, pero volviendo, creo, a este análisis, me gustaría preguntar algunas cosas, porque decíamos, el tema, o como bien lo planteabas vos, está la cuestión de la inflación como el principal estandarte o la principal batalla a dar. Una batalla que casi todos los gobiernos intentaron dar, casi ninguno con números, por lo menos como hasta ahora le está dando Milei. Ahora decía una amiga que era nutricionista, que yo le preguntaba, ¿cómo hago para bajar de peso? Me dice, acá es fácil, vos dejás de comer y bajás de peso, me decía. Entonces, en 2 meses, por ejemplo, vas a bajar 15 kilos. Ahora, cuando volvés a empezar a comer, me dice, vas a engordar de nuevo, va a ser un efecto rebote. Ahora, la pregunta, si pesás mucho y pesás 180 kilos, bajar a 100 es sencillo, pero de 100 a 80 te va a costar 3 años, y lo que no te costó en los 6 meses anteriores, por supuesto. Me seguiste en la analogía de la nutrición, teniendo en cuenta mi físico, te imaginas que es un tema que conozco bastante, pero pregunto, en el marco de todo esto, no estamos ante una situación de sí, baja la inflación, pero porque no tenemos plata para comprar alimentos, por ejemplo, ¿no? No tenemos plata para pagar las cosas, entonces dejamos de consumir y el producto, la Coca-Cola se estaba venciendo en la heladera, empezaron a bajar las Coca-Cola, digamos. Esto funciona de esta manera también, no va por ese camino, digamos, no estamos ante una circunstancia de, ojo con el efecto rebote, porque donde empecemos a consumir de vuelta, se va a disparar. Pasa que el efecto rebote se va a producir, a mi juicio, en cantidades y no en precios. Esto que decís vos,
es naturalmente predecible en materia de débito fiscal. Y la analogía que yo te puedo hacer es vos estás en una casa y vos encontrás que tenés un montón de déficit y te estás endeudando y te estás empezando a tener problemas con la tarjeta o con los bancos por los préstamos que has solicitado y no estás pudiendo pagar. Entonces de repente un día te plantás en la casa y decís, bueno, la nena no va más a danza, el chico no va más a fútbol, la luz no la vamos a pagar, la vamos a pagar cuando venga el aviso de corte y muchas otras cuestiones de estas. Dos reflexiones. La primera es que al principio te empieza a sobrar plata. Y la segunda es que inmediatamente después te va a empezar a faltar plata. Estamos en la etapa, estamos con una pata en cada una de estas dos etapas. Estamos en la pata en la cual al gobierno le empieza a sobrar el dinero, pero no empezó la segunda etapa en la cual hasta que no reconvierta verdaderamente el Estado y las cosas se adecúen a la nueva situación, al gobierno le empieza a faltar plata. Esto puede pasar. El rebote puede existir en materia de déficit fiscal si no lo controla el gobierno, pero el rebote en materia de consumo va a ser básicamente el efecto cantidades. Las cantidades, cuando hay recesión, reaccionan más rápidamente que los precios. Cuando vos estás cerca del pleno empleo o con una economía funcionando a full, reaccionan más rápido los precios que las cantidades. En una etapa de profunda recesión como la que estamos viviendo ahora y que no te quepa duda que en parte es la causal por la cual los precios minoristas no están aumentando, lo primero que reacciona es la cantidad vendida. Primero voy a vender el stock que tengo sobrante y después, una vez que se me agote el stock, veo si los precios suben. Con lo cual, no avisoro riesgos en los próximos 4 o 5 meses de que la inflación, por la vía del consumo, pudiese despertarse o pudiese reactivarse, ¿no? Ahora, dentro de ese marco, digo, como bien vos separabas, decía, bueno, lo analizo de los precios mayoristas, porque es un precio por ahí más que después impacta en los minoristas, digamos, es una cuestión de ahí que son más técnicos, más independientes, si querés. Pero permite más el análisis, más objetivo, si querés, y está buenísimo. Yo también te lo analizo de ese lugar y te desgloso un poco la inflación y te hablo de la inflación núcleo, digamos, y a partir de ahí uno entiende que cómo va a hacer el gobierno para sostener la inflación cuando tiene la mayor inflación, la más alta que tuvo, el pico más alto de inflación, tuvo que ver con una devaluación y el gobierno ya está con un dólar retrasado, en cualquier momento va a tener que devaluar, las tarifas de gas, de luz y demás están aumentando, a las prepagas le pusieron un freno, pero también han pegado un fuerte impacto. Digo, ¿desde qué punto el gobierno, más un gobierno libertario, lo voy a dejar de lado el tema político, digo, pero como lo dejé recién de lado, digo, el rebote va a ser social para mí, no va a ser económico, pero digo, voy a dejar de lado ese análisis por ahí más político, digo, pero ¿cómo va a ser el gobierno para contener una inflación cuando en realidad los precios van a tener que aumentar, cuando los combustibles van a seguir aumentando, cuando digamos, lo núcleo, lo básico que es lo que regula el gobierno, tiene que darle un aumento? Es de esperar que la inflación ya para el próximo mes de abril sea de un dígito, lo cual podría ser un logro exhibible por el gobierno pensando que ellos soñaban con tenerla en un dígito hacia junio. Esto implica que están yendo un poco más rápido incluso de lo esperado y esto causa un poco de daño y recalentamiento en el tejido social. También el gobierno sueña con llegar a una inflación que sea de entre un 3 y un 4% hacia los últimos meses del año. No obstante, esta acumulación de inflación frente a un tipo de cambio que está de alguna manera estancado, pero estancado por motivaciones reales y por motivaciones monetarias. Luego podemos ver por qué no sube el tipo de cambio. No va a subir y el gobierno jura y perjura que no va a volver a devaluar. Yo me encontraba incluido entre aquellos que decían, y este gobierno a marzo no llega, va a tener que volver a devaluar. Y sin embargo no encuentra el gobierno motivos y de hecho se mantiene firme en sus 13 de que no piensa devaluar. Yo entiendo que hacia fin del año debería haber algún moderado ajuste del tipo de cambio, pero yo aventuraría que hacia fines del primer semestre, bajo ningún concepto, el blue debería estar por encima de los 1.100 pesos, porque no hay fondos para financiar tal suba. Ahora, esto puede ocasionar dos cuestiones. Primero, va a exhibir el gobierno como un logro el hecho de que los salarios aumentan en dólares. Es un poco una ficción, en definitiva no es ni más ni menos que sacar una división entre los salarios que aumentan por paritaria y un dólar que está congelado. No sé si está tan bueno eso. Y la segunda cuestión, que efectivamente no es tan buena, es que va a empezar a quitar competitividad al comercio exterior porque importar va a ser más barato
y exportar va a salir más caro al exportador. Ahí es cuando va a tener que empezar a jugar el gobierno a poner de la suya, digamos, y renunciar a parte del superávit fiscal que ha venido acumulando. ¿Cómo es esto? Bueno, eliminando el impuesto país del costado de las importaciones, ahí tiene una brecha de un 10 a un 13% para renunciar a recaudación y mejorar la performance, digamos, importadora. Y por otra parte, tiene la posibilidad el gobierno de empezar a reducir las retenciones, que ha sido eventualmente una promesa de campaña. Lamentablemente las retenciones agropecuarias ahora no las puede renunciar, y si las renuncia además sería bastante tonto, porque viene el momento de la cosecha gruesa y una importante liquidación de divisas, y el gobierno necesita imperiosamente esos fondos para recomponer sus reservas. Pero si las retenciones bajaran eventualmente de un 30 a un 20%, por ejemplo, eso mejoraría sensiblemente el tipo de cambio exportador para los exportadores agropecuarios, y esto es como una devaluación implícita, digamos, para el exportador, que evitaría mover el tipo de cambio para toda la sociedad a cambio de moverlo en forma focalizada solamente para los sectores que lo están precisando. Espero haber sido convenientemente claro, digamos, en esta situación. De momento, el gobierno dispone de esas herramientas, pero esas herramientas le cuestan plata al gobierno. Plata a la que de momento no estaría dispuesta a renunciar, y si yo estuviese ahí y me lo preguntaran, tampoco le diría que lo hiciera. Le recomendaría esperar 2 o 3 meses, a que pase por lo menos. Y además hay que ver qué pasa con el Pacto de Mayo, porque es vital para el gobierno, y los gobernadores, si no le das plata, si no le das algún impuesto más, si no le abrís un poco el grifo, no te van a aceptar nada. En eso vamos a poner nosotros de la nuestra, porque se va a recomponer, digamos, el impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias. En esto le doy la derecha al gobierno, porque con el mito o con la frase, que es verdad, de que el salario no es ganancia, se ha trazado toda una situación respecto de que los salarios deberían estar eternamente exentos del impuesto, y no es así, eso no es correcto. El impuesto debió haberse llamado el impuesto a la retribución de los factores productivos. Un nombre muy largo y muy poco marketinero, pero ¿cuántos factores productivos hay? Y tenemos 4. Tenemos el capital, cuya retribución es el interés y paga. Tenemos la tierra, cuya retribución es la renta y paga. Tenemos el factor empresarial, cuya retribución es la ganancia y paga. Y tenemos el factor trabajo, cuya retribución es el salario y paga. Paga en tanto y en cuanto los umbrales estén convenientemente establecidos, y aquellos salarios muy altos, es conveniente y justo que tributen algo por estar por encima de ciertos parámetros. Ahora, acá en el fondo no ha sido otra cosa que un problema de umbrales. Los umbrales han quedado pésimamente fijados, la inflación se los carcomió todos, y terminó pagando impuestos a personas que claramente no deberían pagar. Una persona que gana $1.000.000 no debería nunca haber pagado el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias debería pagarse, a mi juicio, incluso por encima de aquello que se propone hoy. Me parece que un impuesto lógico sería aplicable para un salario por encima de los 3 millones de pesos. No obstante, reconociendo, me parece a mí, el problema fiscal del gobierno, y más que el problema fiscal del gobierno, el problema fiscal de las provincias, no olvidemos que ganancias es un impuesto que por constitución, por la Constitución Nacional, le pertenece a las provincias, necesitan. De ese punto de vista yo comprendo, si bien no sé si justificarlo, pero comprendo que el umbral se haya fijado de una manera un poco más baja, digamos. ¿Cuánto más baja? Sencillo, el 1.200.000 que iba a ser a fin de año, le aplicamos el 51,6% de inflación que hubo en el primer trimestre, y ya está en 1.800.000 para un trabajador soltero sin cargas familiares, digamos. Con lo cual, está bien, no está bueno, pero está mejor de lo que se planteaba en un principio, digamos. Seguro. Ricardo, a ver, si uno va al planteo preeleccionario, de campaña y demás, creo que lo que más impulsó, una de las cosas que más impulsó a Milei y que tentó a muchos, es el recuerdo de la convertibilidad, o por lo menos la dolarización que prometió Milei, que después no era dolarización, era canasta de moneda, después... Bueno, yo sospechaba que en el gobierno anterior, de hecho ya desde hace un tiempo a esta parte, unos cuantos años atrás, la economía estaba un tanto dolarizada, por lo menos biomonetaria, ¿no? Estaba la cuestión de los departamentos o las compras de propiedades en dólares, los precios de los autos iban variando según los dólares, la nafta, sin un dólar, digo, había mucho de referencia en cuanto al dólar en la economía habitual de los argentinos, ¿no? Ya precios incluso en dólares que aparecían. Ahora, uno podría decir que en esta época está todo en dólares, porque más allá de lo que pagamos en pesos,
la referencia es inevitablemente, hasta incluso estamos caros en dólares. ¿El gobierno va para ese lado? ¿Va para la cuestión de la dolarización? ¿Ha logrado sembrar, digamos, o por lo menos aplanar, allanar el camino en cuanto a precios? Decir, bueno, si te dolarizo no te va a variar en cuanto al poder adquisitivo porque ya está dolarizado. Diría que estamos a mitad de camino. No haría falta que ni siquiera que mires noticias económicas para ver el grado de dolarización, ni recurrir a ningún consultor experto para que te lo proporcione. Agarrá de los últimos 6 meses las noticias policiales y fíjate cuando 2 ladrones, no sé, asaltaron a 2 pobres jubilados y le sacaron, no sé, 60.000 pesos y $3.000 en efectivo. Al otro le sacaron 120.000 pesos y $2.000. Ahí tenés, ahí calculás la tasa de dolarización y vas a comprender que el argentino está en un 60 a 70% en dólares y un 30% en pesos. ¿Por qué? Porque la moneda tiene 3 o 4 funciones específicas. La primera es para atender a transacciones generales, para lo cual se usan los pesos, pero cuando se refiere a reserva de valor o al pago de bienes de alta implicancia, como bien podría ser un automóvil o una propiedad, desde hace años, a diferencia de otros países de Latinoamérica, desde hace años, los precios están en este caso fijados en dólares. Con lo cual, la economía ya está casi dolarizada. No le resultaría un gran esfuerzo adicional a la gente decidir si un café lo va a pagar 2.000 pesos o va a sacar un billete de $2 y va a pagar. Ahora, la pregunta del millón es si el gobierno está en condiciones de acceder a un programa de dolarización ya mismo. Para mí todavía no, porque si bien las reservas se han acumulado en grado importante y ya estarían alcanzando valores positivos frente a los menos 14.000 que había el cese del anterior gobierno, todavía no hay una solidez necesaria suficiente como para acceder a un proceso de dolarización. ¿Qué tenés que hacer para dolarizar? Tenés que recomprar la base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? Bueno, son los billetes y monedas que están en circulación, hoy en poder de la gente, más aquella pequeña parte circulante que tienen los bancos depositada para atender a situaciones de emergencia o como depósito en la cuenta del Banco Central. Estos son hoy aproximadamente unos 12.000 millones de dólares. Si vos me preguntás, ¿tiene la plata para hacerlo? Sí, en términos brutos la tiene, pero volveríamos a estar 10.000 millones de dólares abajo. Por eso el gobierno pretende 2 cosas. La primera cosa es esperar a que con la cosecha gruesa los productores liquiden, para lo cual tiene que dar algún estímulo, porque hoy el dólar está bajo para que el productor de soja se decida a liquidar todo. Con suerte va a liquidar un 40%, un 50%. El resto es su caja de ahorro, no lo olvidemos nunca esto. Y la segunda cosa que tiene que pasar es que posiblemente el Fondo Monetario, si apoyara el proyecto de dolarización, cosa que no sé si lo va a hacer, le girara o le anticipara al gobierno fondos para poder financiar el proyecto. Me parece que uno de los objetivos ocultos, así como decías hoy al principio, esos objetivos que no se difunden, de la visita que se está realizando en estos momentos, digamos, de funcionarios de economía al Fondo Monetario, está vinculada con la financiación del proyecto de dolarización. Es posible, a mi juicio, que esto todavía no salga. También considero conveniente aclarar que me parece que el gobierno sigue teniéndolo en la mira, digamos, y que en algún momento lo va a sacar, y cuando lo saque, me parece que va a ser menos difícil para la gente de lo que la gente piensa, digamos, me parece a mí. Ricardo, ahora yo estoy viendo yo era chico, sinceramente, tenía 11, 12 años, pero mi padre era periodista, en casa se hablaba todo el tiempo de política, de economía, entonces era como una cuestión permanente de la discusión y ya a esa edad yo ya empezaba a tener alguna inquietud por leer las noticias y más o menos estaba informado, pero es un déjà vu del principio del gobierno de Carlos Menem, digamos, en ese sentido. Asume en una crisis grande en el 89, inflación, también hay hiperinflación, ¿no? Pero digo, pasa un año y manda la convertibilidad cuando logra estabilizar más. Después una fuerte recesión, digamos, es la misma receta, exactamente la misma. Por ahí tiene matices. Tenemos que pensar que cuando Cavallo arranca con su proyecto, que pretendió ser de dolarización, pero se quedó a mitad de camino porque pidió apoyo a Estados Unidos, y Estados Unidos dijo, nosotros no tenemos problema, lo que me parece que no están preparados son ustedes. Ese mensaje, digamos, le mandó el gobierno estadounidense al ministro Cavallo cuando mandó emisarios a consultar. Eso se quedó entonces a mitad de camino con el proyecto de la convertibilidad, que no obstante recordemos que la convertibilidad viene luego del fracaso de 2 o 3 ministros previos. Claro. Un ministro que se fue de un infarto, después vino Rapanelli, y toda la alianza que había tejido Menem
con economistas, expertos de un grupo empresarial importante de aquel momento, que era Bunge y Born, fracasa, y ahí es donde viene Cavallo con su proyecto novedoso. Ahora, vos me estás diciendo, estamos otra vez más pegando la vuelta al péndulo, y en términos generales sí, estamos yendo de una vez de un extremo al otro y todavía no estamos encontrando el equilibrio o el punto justo en el cual la sociedad en su globalidad o en su total dimensión se sintiera integralmente cómoda. Ahora resulta que los que estaban cómodos están muy incómodos, los que estaban incómodos van a empezar en breve a sentirse cómodos, y yo quiero que todos estén cómodos, digamos, pero parece que todos no están cómodos pegando esta vuelta tan brusca de un lado a otro. Todavía falta que el gobierno encuentre su medio, encuentre su punto justo. Y ahí es donde se marca, por ejemplo, esta aparente reacción o esta aparente marcha atrás con la problemática de las prepagas, digamos, ¿no? Es una vuelta de tuerca que el gobierno da, mirá, que la situación real no es tal como la idílica filosofía libertaria pretende. A veces hay cosas en las cuales uno tiene que meter mano, digamos. Bueno, el gobierno está empezando a meter mano, está reaccionando, no sé el mérito a quién, pero en buena hora está metiendo mano en algunas cuestiones en las que inevitablemente debe meter mano, y no lo hace a veces por prurito ideológico, tal como el gobierno anterior tenía sus propios pruritos ideológicos, pero de diferentes signos. Pero aquí hay ciertos pruritos ideológicos que no implican o no deberían implicar un retroceso para la filosofía que impide el gobierno. Lo que pasa es que falta gimnasia en este tipo de actividades. Hablo de la regulación de algunas cuestiones, ¿no? Sí, Ricardo, no tengo más tiempo, sinceramente, además no queremos usar tu tiempo y agradecerte también por estos minutos, por sí o por no. Entonces el camino va para ahí, digamos, va para una mínimamente convertibilidad, dolarización, cual sea el mejor formato que haya, digamos, pero una paridad cambiaria, aunque sea con una canasta de monedas. Una paridad cambiaria que, a diferencia de Cavallo, no va a estar cuasi fija, sino que va a ser variable, porque fíjate que por más variable que sea, no mueve. Creo que no va a elegir canasta de monedas, creo que por ahora va a elegir el dólar. El dólar va a seguir, mientras la tasa de interés de Estados Unidos no se reduzca, va a seguir una senda de revaluación, lo que va probablemente a ocasionar los mismos problemas que tuvimos hacia el final de la convertibilidad, a menos que el gobierno reaccione. ¿Qué es esto? Te asociás o te atás a la moneda más cara del mundo y terminás siendo también el país más caro del mundo. Claro. Y si, como yo preveo, va a ganar Trump las elecciones, Trump inclusive va a suprimir la ayuda militar a Ucrania, se va a desentender de los conflictos bélicos y va a empezar a trabajar de vuelta en una filosofía a lo Monroe, o sea, América con los americanos, ¿no? Por así decirlo. Y esto va, de alguna manera, a fortalecer su economía local con un enfoque proteccionista, al cual Milei, si se cuelga, en un principio le puede ir bien, pero más adelante tiene que ir lentamente despegándose. Cosa que Cavallo, recordemos, que quiso hacer y Menem no lo dejó. Lo que pasa es que como acá Menem y Cavallo son la misma cosa, que es una diferencia notable, es posible que él reaccione y se dé cuenta y lo haga. Ojalá que lo haga, para ser para bien de nosotros. Esto dentro de 2 años, ¿no? Por supuesto. Una predicción a futuro que trato de hacer. Un abrazo. Ricardo, gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a vos, por favor, a tus órdenes. Ricardo Panza, profesor aquí, docente de la universidad, licenciado en economía, contador, una persona economista, ¿no? Una persona que entiende de estas cuestiones y nos clarifica un poco un panorama que a veces no es tan sencillo de entender. No tenemos más tiempo, así que los esperamos el próximo jueves, aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengan buena noche, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.